El tema es que la meritocracia es un mito. Inclusive, vamos a analizar a una sociedad que le gusta mucho la mitología, que es la sociedad griega, ¿sí? La sociedad helénica, antigua. Bien, en esta sociedad, Omar, Platón, se le ocurre hablar de la república, ¿sí? Y Platón plantea que la mejor forma de gobierno, ¿cuál es? La del rey filósofo. ¿Y quién es el rey filósofo? El más sabio de todos. El gobierno de los sabios. Él dice que ese es el mejor gobierno que puede tener una sociedad, ¿sí? Ahora bien, Omar, eso es un orden meritocrático, ¿sí? Los más inteligentes gobernarán. El tema está, Omar, que eso se ha traspolado en todo el devenir de la sociedad occidental. Recordemos, una pastilla muy breve, la sociedad occidental, como la conocemos, tiene como origen, ¿verdad? Al menos así son contestes los historiadores, la sociedad de la antigua Grecia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso que implantó Platón, de que el gobierno del rey filósofo, es decir, de aquellos los más sabios, es el mejor gobierno de todos, dejó su mella hecha en todo lo que tenemos como desenvolvimiento histórico a nivel de sociedad occidental. Al punto que, bueno, se ha interpretado que, bueno, que la meritocracia es la mejor forma de organizar la sociedad. Cosa que en la realidad, en el hecho fáctico, no sucede. Y es falaz, e encierra contradicciones y es inaplicable. Pero no me quiero extender todavía sobre ese tema de las falencias que tiene ese concepto de organización de la sociedad a partir de la meritocracia, porque bueno, vamos a seguir andando allí y quisiera que también aportaras a partir de esto que te estoy comentando, ¿no? Sí, eso que dice que la meritocracia es un mito, realmente es importante porque incluso, no recuerdo el autor, incluso lo tenía copiado por allí, pero incluso la idea o la definición de meritocracia nace como una utopía, ¿no? Como una utopía, o no, incluso como una distopía, porque nace el autor, y seguramente lo voy a poner aquí en clips cuando publiquemos el podcast, el autor precisamente hace como una especie de sátira porque pone al extremo la meritocracia, o sea, pone hasta lo que puede ocurrir cuando un sistema meritocrático ocurre. ¿Y qué ocurre? Bueno, precisamente ocurre una segregación, ¿no? Una cuestión de que solamente los más preparados, los que consideren que son los más intelectuales, los más inteligentes, son los que finalmente van a regir una sociedad. ¿Y qué va a ocurrir y qué ocurre finalmente con una idea de meritocracia? Segregación, discriminación, ¿no? Bueno, entonces como tú no estudiaste y según los cánones que nosotros tenemos no eres de los más sabios, no vas a poder tener un estatus dentro de la sociedad. Y además, dentro de este tema de la meritocracia, una de las cosas que más me parece relevante es que finalmente lo que busca también es un totalitarismo. Porque finalmente, ¿quién define cuáles son las métricas para que tú finalmente puedas ser considerado como una persona que rija, que tenga algún puesto relevante o que tenga una capacidad de llevar a cabo el gobierno? ¿Quién delimita cuáles son esas métricas? Finalmente un Estado, ¿no? Tendría que ser un Estado, y precisamente allí lo que se busca o lo que podría desembocar es un totalitarismo también. Sí, Omar. Sobre esa crítica a la meritocracia, ¿verdad? Entiéndase algo, lo primero. Lo primero es que existe una falencia que es una precondición al tema de cómo competimos en esa meritocracia. Porque se supone que la meritocracia se trata de acumular méritos, ¿sí? A medida que tú vas acumulando, ¿verdad? Méritos, deberías subir Claro. en grado o ocupar mejores puestos dentro de la sociedad, dentro de la organización de la sociedad. Entendamos eso. Ahora bien, Omar, ¿cómo tú, si no tienes las condiciones necesarias para acumular méritos, los acumulas? ¿Por qué? Porque hablaste de la educación, me gusta el tema de la educación. Por aquí, ¿verdad? Se maneja, por aquí me refiero a nuestro amado país, ¿verdad? Se maneja mucho una tesis, sí, a nivel político, hay abanderados de esa tesis. No vayas a decir de el que, eslogan porque disculpa,
No vayas a decirles No, loco. pero no pago publicidad y nadie me paga publicidad. No, y no pueden pechar el video porque a lo mejor dicen, no, están haciendo campaña. Están haciendo campaña, sí. Pero terminan en on, las dos palabras. Sí, entonces, bueno, hay organizaciones, no solo esa organización, lo que te digo es que esa organización es el extremo al que llega al observar o al, digamos, constatarse que la educación es vendida como la panacea. Creo que esta es la clave con ese concepto. La educación es vendida como una panacea, cuando en realidad, por ejemplo, Omar, si tú no tuviste las condiciones para educarte, ¿cómo la educación te saca de la pobreza? ¿Sí? O sea, Omar, te pongo un ejemplo. Los niños que limpian, ¿verdad? Los niños y adolescentes que limpian los parabrisas de los automóviles, ¿en qué momento estudian? Claro. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a ellos, pero estudia ya, o sea, aquí tienes un libro, o mira, aquí tienes un cupo, te regalo aquí un cupo en determinado colegio del este de Caracas para que asistas todos los días, yo te beco. Omar, ¿y cómo se alimenta ese niño? ¿Cómo ese niño subsiste? ¿Cómo subsiste la familia de ese niño que depende de él? Entonces, cuando hablamos de este tema de la meritocracia tiene una gran falencia, que es que partimos de condiciones desiguales para aplicarnos criterios rasos, es decir, criterios que no toman en cuenta las particularidades desde las cuales parte cada quien. Porque, Omar, es muy fácil hablar de que la educación es una herramienta para la movilidad social, que por cierto es un mito. La educación no es suficiente, no es una condición suficiente, ¿verdad?, para generar movilidad social. Eso hay amplios estudios que lo demuestran a nivel empírico. Entonces, no es suficiente, no basta con la mera educación, ¿verdad?, para lograr la movilidad social. Tiene que haber programas, políticas, planes de distribución y redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite cambiar las condiciones necesarias, las condiciones, ¿verdad?, existenciales de esa persona para que pueda optar, por ejemplo, a temas como la educación. Porque si tú tienes que elegir entre comer y educarte, Omar, la decisión racional en términos darwinianos va a ser alimentarte, no va a ser educarte. Entonces, ¿cómo tú acumulas mérito en esas condiciones? Eso, por ejemplo, es una de las muchas contradicciones que seguiremos analizando de la meritocracia. Sí, yo